Bueno, ahora sí llegó el momento de aprender a resolver la ecuación del calor. Hasta este momento habíamos aprendido a utilizar el método de diferencias finitas para resolver los problemas estacionarios, es decir, cuando teníamos solamente la variable espacial x, y ahora vamos a ver cómo utilizar el método de diferencias finitas para resolver la ecuación en espacio y en tiempo. Así podemos encontrar y ver cómo evoluciona la temperatura en cada punto de un dispositivo unidimensional. Vamos a repasar, esta sería la ecuación de difusión o la ecuación del calor en el sentido evolutivo completo, o sea, tenemos la distribución de temperatura U, depende de la variable X y T. Entonces, vamos a considerar, bueno, esta es la notación que hemos venido usando. Vamos a considerar una temperatura prescripta en el extremo izquierdo, eh, y una condición de tipo Robin, que es algo como esto modela, habíamos dicho, eligiendo las constantes H1 y H2, puede modelar una condición de flujo prescripto o una condición de ley de enfriamiento de Newton en el extremo derecho. Y esta es la condición inicial. Entonces, esta es la ecuación de difusión, tal cual la dedujimos en el capítulo anterior, y ahora vamos a aprender a resolverla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una cuestión de notación. Vamos a dividir todo por, por C por ρ, para que acá me quede un coeficiente 1. Entonces, si dividimos esto al K0 sobre C por ρ, le vamos a llamar kappa, que es lo que llamábamos la difusividad. Y de este lado me va a quedar la fuente de energía dividida por C por ρ. Esa fuente la vamos a llamar Q chiquita. O sea, la fuente dividida por C por ρ vamos a llamarla Q chiquita. Simplemente es un cambio acá de... Entonces ahora la ecuación del calor tiene esta forma. Este coeficiente es 1 y ahora acá en vez de tener la conductividad K0, tengo lo que llamo la difusividad, que es la conductividad dividida por el calor específico por eh, la densidad de masa. Entonces, esta es la ecuación y las condiciones son las mismas. Entonces, escrito de esta manera, vamos a ver cómo aplicar el método de diferencias finitas en este caso. Fíjense que, a diferencia de lo que teníamos antes en el caso estacionario, queríamos aproximar la distribución de temperatura en un muestreo o en una cantidad de nodos que poníamos sobre el dispositivo unidimensional. Ahora lo que vamos a hacer es hacer eso, pero además pensar de que en cada uno de esos puntos la temperatura va cambiando en el tiempo. Entonces también vamos a hacer un muestreo temporal. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a pensar que la variable espacial está en el eje horizontal, es decir, este es el extremo izquierdo de la barra y este es el extremo derecho, o sea, va entre 0 y L. Y entonces en este caso vamos a tener la misma notación de antes, poner x1 a este primer punto, x2, x3, x4, etcétera, un muestreo de puntos x espaciados en mi dispositivo eh, con espaciado h, lo mismo que habíamos utilizado antes. Y ahora lo que tenemos que pensar es que hay una evolución en el problema, es decir, no es que esto en cada uno de estos puntos yo voy a tener una temperatura estática, sino que puede ir variando. Entonces, a esta altura vamos a pensar que tenemos el tiempo inicial, que es tiempo igual a 0, y entonces vamos a dibujar un poquito más arriba, a esta altura, eh, un tiempo T1 positivo. En este tiempo T1, de vuelta voy a pensar que cada uno de estos puntos me va a representar, voy a buscar la temperatura en el extremo izquierdo, pero a tiempo 1. Este sería en el nodo X2, en el nodo X3, en el nodo X4 y finalmente en el extremo derecho, pero a tiempo 1. Y así lo mismo voy a hacer subiendo. Es decir, en el eje vertical tengo el tiempo que va a estar espaciado por un muestreo que llamo delta t, que es la distancia entre dos espacios de tiempo. Entonces,
La idea es que el espaciado en H y el espaciado en delta T me va a generar una grilla de puntos en el plano, digamos, en espacio temporal, y yo voy a querer encontrar un número real en cada uno de esos puntos, o sea, básicamente una función definida sobre cada uno de estos puntos, cuyo valor le llamo U sub ij. Por ejemplo, este valor, el U sub 4,2, lo que me va a decir es la temperatura en el nodo x4 a tiempo t2. El subíndice indica la posición espacial de la barra y el supraíndice indica el tiempo. Entonces, concretamente lo que decimos es que el UIJ va a ser un numerito que va a intentar aproximar el valor de la temperatura en el nodo XY de la barra a tiempo TJ. Básicamente, esa va a ser la idea del método de diferencias finitas, y claramente si ponemos más puntos de muestreo acá y el espacio de tiempo en el que muestramos también es más pequeño, vamos a poder aproximar la temperatura en todos los puntos que uno quiera, en todos los instantes que uno quiera. Entonces vamos a considerar un planteo como este, y vamos a ver cómo haríamos para discretizar nuestra ecuación en derivadas parciales. Recordemos que esta es la ecuación. Entonces, ya habíamos hecho antes una discretización de esto, de la derivada segunda respecto de x. Vamos a ver vamos a utilizar lo mismo que hacíamos antes. Ahora el t va a estar fijo. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una discretización para la derivada respecto de t. Entonces, vamos a utilizar las mismas herramientas de antes. Acá arriba tengo escrita la ecuación de difusión, tal cual la habíamos reescrito recién. Y entonces vamos a presentar lo que llamamos un método explícito, ya vamos a ver por qué, de diferencias finitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es discretizar la derivada temporal, U sub t, en un punto xy t sub j. O sea, estamos en un determinado punto de la barra a un determinado tiempo. Entonces, la derivada de U respecto de t en ese punto la podemos discretizar mediante una diferencia adelantada, haciendo un incremento en la variable temporal, porque quiero derivar respecto de t. Entonces, si quiero derivar respecto de t en el punto xy t sub j, estoy en xy t sub j y me muevo un poquito hacia t sub j más 1, es decir, una diferencia adelantada. Y cuando hago esta diferencia sobre delta t, que es la diferencia del tiempo, esto me aproxima, esta diferencia adelantada me aproxima esta derivada. Pero bueno, acabamos de decir que la idea es que el U sub i j más 1 va a ser una aproximación de la temperatura en xy a tiempo tj más 1, y análogamente U sub i j de la temperatura en xy a tiempo tj sobre delta t. Entonces, este cociente va a aproximar esta derivada. Y para hacer la derivada respecto de x dos veces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en el caso estacionario, con la diferencia de que este t sub j eh, está fijo, no cambia. O sea, el incremento en la variable x sub i, perdón, en la variable x, es igual que antes. Me tengo que mover hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, x sub i más 1, x sub i menos 1, y aplicar esta fórmula que habíamos deducido como haciendo diferencias centradas dos veces. Pero simplemente el t sub j está fijo, es como un parámetro, porque no estoy derivando respecto de t y eso está fijo. Entonces, esto es simplemente la fórmula que teníamos antes, y en este caso también quedaría de esta manera. Es lo mismo que teníamos antes, fíjense, u sub i menos 1 menos 2 u sub i más u sub i más 1. Lo único que queda, hay un supraíndice j que está fijo, que hace referencia a que estamos en un instante de tiempo j fijo. Pero esta fórmula, sacando el j, es la misma que habíamos obtenido antes. Entonces ahora ya tenemos una discretización para la derivada segunda respecto de x y para la derivada de u respecto de t. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación del calor este término por el que acabamos de deducir acá arriba, menos la difusividad
y esto es la aproximación de la derivada segunda respecto de x dos veces que acabamos de deducir acá. Entonces eso va a ser igual, perdón, estas son las aproximaciones de la ecuación evaluada en xy a tiempo tj. Entonces justamente acá vamos a tener entonces la fuente en la posición xy a tiempo tj. Entonces esto sería de alguna manera imponer la ecuación diferencial en cada punto xy a tiempo tj. Pero claro, fijémonos aquí que en realidad todas las variables que aparecen acá son a tiempo j, excepto este que está acá, que es a tiempo j más 1. Entonces podemos despejarlo de esta ecuación. Si ahora ponen pausa en el video, pueden despejar este u sub ij y poner todo lo demás del otro lado y llamarle lambda a esta constante que es la difusividad por delta t sobre h cuadrado, simplemente por conveniencia, y van a ver que de esta ecuación, si despejamos este valor, nos queda que u sub i j más 1 es igual a todo esto, que será una fórmula más o menos complicada, pero en realidad, si nos fijamos, toda esta fórmula depende del tiempo j. Es decir, por esto este método se llama explícito. Ahora vamos a ver un dibujito. Pero si yo ya conozco la distribución de temperatura en todos los puntos de la barra a un tiempo j, es decir, todos los u sub i j son conocidos para cualquier i, entonces con esa información soy capaz de calcular la distribución de temperatura en todos los puntos a tiempo j más 1. Por eso el método va a ser explícito. Fíjense lo que estamos haciendo. Eh, Vamos a recordar, digamos, cómo empieza la cuestión. Acá, a tiempo cero, yo conozco la condición inicial. La condición inicial me dice cuánto vale la temperatura en todos los puntos a tiempo inicial. Es decir, era mi condición inicial que la habíamos llamado, déjenme buscarla acá, U sub 0 de x. Esta es la distribución de temperatura a tiempo cero. Es decir, que evaluando esa función en cada uno de estos puntos x sub i, yo directamente puedo calcular esto, que no va a ser solo una aproximación de la temperatura en este tiempo, sino que va a ser exactamente la temperatura en ese tiempo porque la conozco. Esa es mi condición inicial. Entonces ya calculé cada uno de estos puntos. Y ahora, conociendo la temperatura en estos puntos a tiempo cero, podemos utilizar esta fórmula, que es como les decía recién, si ahora j vale 0, todo esto lo conozco, entonces puedo calcular la temperatura a tiempo t1 en cada uno de estos puntos, utilizando la fórmula. Fíjense concretamente que para calcular, bueno, no todo, fíjense que para calcular este punto, el u sub 2, necesito tener la información a tiempo anterior del u sub 2, del u sub 1 y del u sub 3. Es decir, para calcular este valor, necesito conocer este y este. Para calcular este valor, necesito conocer este y este. O sea, cada valor de la temperatura en un tiempo dado se puede determinar con el valor de la temperatura en el punto de la barra, en el mismo punto de la barra y en el anterior y posterior, a tiempo anterior. Eso es como bastante razonable si pensamos en el proceso de difusión, de decir la temperatura en un cierto punto depende de lo que pasaba en ese punto en un tiempo anterior, pero justamente por el proceso de difusión también depende de cómo era la temperatura alrededor de ese punto. O sea, no, es imposible pensar que obtener la temperatura acá va a depender solo de lo que valía acá. También depende de lo que valía a los costados, justamente por la difusión. Ahí se ve la derivada segunda como porque ese término se llama de difusión. Entonces, lo que me está faltando acá, fíjense que, como decía, si uno mira esta fórmula para calcular en una posición i, necesito la misma posición, la anterior y la posterior, en el tiempo anterior. Claro, pero ¿qué pasa con esto? Este no lo puedo calcular,
porque no tengo acá una posición anterior. Bueno, claramente si nos fijamos, en realidad esto es dato. ¿Por qué? Porque esto es, en este caso, es la temperatura prescripta en el extremo izquierdo. Sabemos que acá, a medida que pasa el tiempo, es un dato que lo llamamos ADT. Entonces eso es un dato y entonces puedo calcular este valor simplemente evaluando la función A en cada uno de estos tiempos. En este caso ADT1 me va a dar este valor, ADT2 me va a dar este valor. Es decir, estos valores los calculo con mi condición de borde de temperatura prescripta en el extremo izquierdo. Y estos que están adentro, sí los voy a calcular como dijimos recién, con esta fórmula. En este caso tendríamos que mirar acá un poquito qué pasa con esto. En este caso, en el extremo derecho teníamos una condición de tipo Robin, entonces vamos a poder utilizar la técnica del nodo ficticio para calcular acá un valor. Ahora vamos a ver imponiendo la condición en este borde, y con ese valor vamos a poder calcular estos valores. Es decir, que esto va a ser como imponer la ecuación que teníamos antes en el caso estacionario en el último nodo. Eso lo vamos a hacer ahora. Fíjense, entonces acá repasamos lo que dijimos. Entonces acá utilizando en tiempo igual a 0 la condición inicial. Luego en el extremo izquierdo de la barra utilizamos la función ADT para calcular esto. Y ahora en x igual a L, la condición de borde, si la recordamos, es esta. Y entonces la vamos a discretizar igual que hacíamos antes. O sea, esta derivada respecto de x lo vamos a tomar así, con una diferencia centrada. Es decir, que si estamos en un tiempo dado, vamos a considerar el tiempo anterior y el tiempo posterior. Es decir, eh, este u sub x se calcula así. Fíjense que L es el nodo este que está acá, el nodo que llamábamos n más 1. Entonces, en una diferencia centrada, va a ser u sub n más 2 menos u sub n sobre 2h, que es la distancia. Esto me discretiza la derivada primera de u respecto de x a tiempo j, o sea, en el punto este en un tiempo j. Lo mismo, esto no hay, es directamente el u a tiempo n más 1, perdón, en la posición n más 1, que sería el L. Esto, si revisan y comparan, es exactamente lo mismo que teníamos cuando hacíamos el caso estacionario. Lo que cambia es que tenemos un tiempo j acá que está fijo en todos lados. Entonces el j acá no varía. Y todo esto es exactamente lo que hacíamos antes a nivel espacial. Ahora, de esta fórmula podemos nuevamente despejar el valor de en n más 2. Entonces, si lo despejamos, nos queda acá una fórmula explícita donde todo esto es dato y tenemos en particular que el u sub n más 2 depende de los valores en u sub n y en u sub n más 1. Es decir, el valor este, que no está dibujado, depende de este y de este. Entonces, con esos dos valores voy a calcular este. Y habiendo calculado este, ya voy a ser capaz de avanzar al tiempo siguiente. Fíjense en resumen a lo que tenemos. Entonces, tenemos n, que es la cantidad de subintervalos en la posición x, y tenemos que están espaciados por h, es decir, L es la longitud de la barra, n la cantidad de intervalos, o sea que h es el espaciado. Y de manera similar, si queremos estudiar la ecuación, la evolución hasta un tiempo t grande, t final, y m es la cantidad de intervalos de tiempo, entonces t sobre m me da el delta t, que es la cantidad de espacios de tiempo. Y habíamos llamado lambda al parámetro que era la difusividad por delta t sobre h cuadrado, y entonces el método explícito en síntesis hace lo siguiente. Vamos a calcular a tiempo cero todos los u directamente evaluando la condición inicial en cada uno de los nodos, desde el primero hasta el último. Y después vamos a calcular este nodo ficticio a tiempo cero con la fórmula que teníamos explícita recién, teniendo la fórmula que habíamos escrito acá.
Ahora, para tiempo 1, vamos a considerar acá j igual 0 y en adelante, y acá vamos a mirar j más 1, hacemos lo que habíamos dicho. Este valor va a ser directamente evaluar la condición de temperatura prescripta en este punto, que sería A en Tj más 1. Y cada uno de estos, desde el segundo hasta el último, desde el 2 hasta el n más 1, se va a calcular con la fórmula explícita que depende de los valores que tenemos calculados en este triángulo hacia abajo. Es decir, cada uno de estos puntos depende del de abajo y del anterior y del posterior. Una vez que tenemos eso, ya hemos calculado entonces todos estos y vamos a calcular el nodo ficticio tiempo t1 en base a estos dos anteriores, con la misma fórmula de recién. Entonces, una vez que tenemos eso, ya tenemos la temperatura en todos los puntos a tiempo t1 y así sucesivamente vamos a proceder para calcular a tiempo t2, a tiempo t3. Entonces, ese es el método explícito. Eh, digamos, resulta bastante simple de implementar en la computadora porque una vez que calculamos a un cierto tiempo, podemos calcular al tiempo siguiente con una fórmula algebraica que es esta, pero tiene algunas desventajas para resultar estable. Si uno hace un análisis de este número, se da cuenta de que cuando el valor de lambda, que depende un poco de la difusividad y del espaciado que tomemos en el tiempo y en el espacio, de delta t sobre h cuadrado, si este valor es mayor que un medio, resulta que este coeficiente es negativo. Entonces se observa lo que llamamos un fenómeno de inestabilidad que hace que las soluciones oscilen en cada paso de tiempo, es decir, que no se aproxima bien lo que uno quiere. O sea, las U sub i j no van a ser una buena aproximación de la verdadera U en xy a tiempo tj. Entonces, lo que está pasando es que los pequeños errores de redondeo se van magnificando de manera exponencial. Entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer es evitar que este lambda sea muy grande. Por ejemplo, es recomendable tomar que lambda sea menor que un cuarto. En este caso, para lograr que lambda sea menor que un cuarto, o sea, en ese caso, este coeficiente va a ser positivo y esta fórmula va a resultar adecuada para trabajar. Bueno, pero para lograr que lambda sea menor que un cuarto, fíjense que uno podría, por ejemplo, elegir eh, el valor de lambda y el valor de h, y después elegir delta t despejándolo de la fórmula, para que se cumpla la condición que tenemos. Pero eso de alguna manera, fíjense que es una vez que yo elijo un espaciado h en la práctica, digo, si yo elijo un espaciado h, que son los puntos que voy a muestrear mi barra unidimensional, voy a tener que tomar el método explícito me va a obligar a que el delta t sea demasiado chico para lograr que esto, o sea, fíjense, si tomo un h muy pequeño, el delta t va a tener que ser todavía más pequeño para que el lambda sea menor que un cuarto. Porque si tomo un paso de tiempo muy grande, entonces con respecto al espaciado en la barra, entonces este lambda va a ser grande y el método va a funcionar mal. Entonces esto lo que nos está diciendo intuitivamente es que para que el método explícito funcione bien, esto que tenemos acá, que está dibujado así de manera grosera, es yo no puedo hacer un paso de tiempo demasiado grande sin perder información y sin que el método pierda precisión. O sea, este dibujo que está acá estaría bien, pero la idea es que los t tienen que estar como bien pegaditos, es decir, no puedo dar un delta t grande. Entonces, esa es como la desventaja del método explícito, porque si bien es fácil de calcular, cada uno de estos números se pueden calcular en base a a los del tiempo anterior, el salto que tengo que dar para que no perder información y hacer las cosas bien, tiene que ser muy pequeño. Entonces, si bien la manera de calcular esto es muy fácil respecto a lo anterior, para llegar a un tiempo final grande, voy a tener que hacer esto muchísimas veces. Es decir, piensen que voy a tener que hacer como un espaciado pequeño, y entonces, si bien la fórmula es fácil, voy a calcular en un tiempo acá todo lo anterior, pero después en un tiempo siguiente, todo lo anterior, en un tiempo siguiente, todo lo anterior.
Entonces, hasta que llegue el tiempo final, esa fórmula que es de alguna manera explícita y fácil, se va a tener que repetir demasiadas veces. Entonces nos preguntamos si podemos modificar este método de manera de que quizás para calcular en cada tiempo, quizás sea un poco más, no sea tan simple como esto, pero que nos garantice un poco más de estabilidad. Es decir, que yo pueda dar un salto de tiempo un poco más grande, que no tenga que ser tan pequeño el salto de tiempo. Quizás me cuesta más calcular en cada instante de tiempo, pero puedo hacer saltos más grandes. Y entonces eso eh, es beneficioso porque voy a poder llegar a tiempo final en una cantidad más corta de pasos temporales. Eso es lo que hace el método explícito. Vamos a verlo a continuación. Antes vamos a mencionar este resultado que me dice que el método explícito, en realidad, cuando tengo este parámetro lambda menor que un medio, como habíamos dicho recién, es decir, tomo el delta t suficientemente chico respecto del h, sí voy a lograr efectivamente, bajo esta condición, que no es menor, eh, que estos valores U sub i j que calculo aproximan la distribución de temperatura en la posición xy a tiempo tj con este orden. Esto es una constante y esto es h cuadrado más delta t. Esto de vuelta me indica de alguna manera que si duplico la cantidad eh, de puntos de muestreo en la barra al punto que cuadriplico la cantidad de, perdón, de pasos temporales, voy a lograr que el error se divida por 4. O sea, tengo una convergencia de orden h cuadrado y de orden delta t. Entonces, para que esto eh, se reduzca, fíjense que esto también me lo está diciendo el lambda. Para que el lambda se mantenga constante, cuando el h lo divido por 2, al delta t lo tengo que dividir por 4, para que el lambda permanezca constante. Entonces, si el h lo divido por 2 y al delta t lo divido por 4, es decir, si duplico la cantidad de puntos en el espacio y cuadriplico la cantidad de puntos en el tiempo, entonces voy a tener la reducción del error que está marcando acá. Bien, el método implícito, entonces, ¿cómo es ahora la situación? Para la parte a tiempo inicial va a ser lo que teníamos antes, pero ahora vamos a pensar que para calcular la temperatura en un cierto valor, en un cierto punto, a un cierto tiempo, no voy a utilizar los valores de, de la temperatura al tiempo anterior, como antes para este valor utilizábamos estos tres, sino que voy a pensar que depende de la temperatura en el mismo punto en un tiempo anterior, pero la difusión la pienso en este tiempo TJ. En términos prácticos, ahora vamos a ver qué significa eso, porque justamente estamos diciendo que cuando yo quiero calcular en este tiempo, este valor depende del anterior que lo voy a tener, pero también depende de estos dos. Pero estos dos todavía no los tengo, porque este depende del anterior y también depende de estos dos. Es decir, ahora todas estas incógnitas a un tiempo que quiero calcular van a estar acopladas. No voy a tener una fórmula explícita. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, esta es la ecuación del calor. Entonces vamos a considerar ahora para la discretización de la derivada de u respecto de t, una diferencia atrasada en vez de adelantada. Es decir, si ahora quiero pensar en aproximar la derivada en xy a un tiempo j más 1, voy a pensar que acá tengo tj más 1 menos tj. Entonces, esto es lo mismo que hacíamos antes, pero la diferencia es que estamos pensando en un cociente incremental hacia atrás en vez de hacia adelante. La derivada segunda, en un tiempo j más 1, va a ser igual que lo habíamos hecho antes. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora reemplazamos estas dos aproximaciones en la ecuación original, tenemos esto que está acá, y pasa lo que decíamos recién.
no podemos de alguna manera despejar un solo valor a tiempo j más 1, porque tenemos justamente el i menos 1 y el i más 1, todos están a tiempo j más 1. Pero bueno, entonces lo que podemos hacer es poner a la izquierda todo lo que tenga j más 1, es decir, todo lo que sea a tiempo j más 1, y a la derecha dejar todo lo que sea conocido, es decir, lo que ya tenemos calculado a tiempo j. Cuando hacemos eso, también en este momento pueden poner pausa en el video y hacer la cuenta ustedes, pasar todo lo que tiene j más 1 hacia la izquierda y todo lo que tiene j a la derecha, y llamarle lambda a lo mismo que le habíamos llamado antes, y van a ver que tenemos esta ecuación, que en principio es parecida a la anterior, pero no es igual, es sustancialmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos acá una relación de alguna manera entre la temperatura eh, en la posición I, en la posición I menos 1 y en la posición I más 1 a tiempo J más 1. Están todas vinculadas y a ninguna las conozco. Eso es igual a esto. Esto que está acá sí lo puedo, es todo conocido, porque justamente esto depende de la temperatura en un tiempo J. Entonces el método se llama justamente implícito porque estas incógnitas a tiempo J más 1 están acopladas. Voy a tener que resolver un sistema. Entonces en cada tiempo tenemos que resolver un sistema de ecuaciones que es un poco más costoso comparándolo con el método explícito. Pero como les mencionaba recién, se gana en estabilidad, porque resulta que el método implícito va a ser estable para cualquier delta t. Fíjense lo que acabamos, ahora lo vamos a resumir, pero la idea, si quieren, lo escribimos acá, es, eh, vamos a conocer todos estos valores a tiempo cero, los conocemos por la condición inicial. Y entonces, todos estos valores, ahora vamos a calcular a tiempo t1. A tiempo t1, este valor es igual que antes. Este valor lo conocemos, es la temperatura prescripta. Y todos estos valores de acá, en vez de calcularlo ahora con una fórmula explícita, que dependa de los anteriores, en realidad no lo tenemos así. Tenemos que este depende de este y de estos dos, como habíamos dicho. Este depende de este y de estos dos, y así sucesivamente. Es decir, todos estos están vinculados por una ecuación, que es justamente esta. Esta es una ecuación eh, para cada uno de los puntos desde el 2 hasta el último, desde el segundo hasta el último. Y para este último tengo también una ecuación que es la que teníamos de la condición de borde en el extremo derecho. Entonces fíjense que esto es un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son la distribución de temperatura en cada uno de los puntos a un tiempo tj más 1. Ahora vamos a escribir la forma matricial de este sistema y nos vamos a dar cuenta que tiene una parte buena. La parte buena es que si uno a este sistema lo escribe en forma matricial, nos damos cuenta de que la matriz del sistema no depende del tiempo. Este parámetro lambda lo teníamos, depende del h, del delta t y de la difusividad, o sea que eso es constante, y esta matriz tiene una estructura que no es mucho más complicada que la que hemos visto para el caso de Poisson. O sea, es una matriz que uno la puede armar y guardar de entrada una única vez. Y lo que sí está pasando ahora es que en cada paso de tiempo tenemos que resolver un sistema que tiene esta misma matriz por matriz del sistema, que es lo que va a cambiar, el lado derecho. El lado derecho justamente va a depender de la temperatura en el tiempo anterior. Entonces, fíjense cómo, para finalizar, cómo se procede. Vamos a empezar calculando toda la distribución de temperatura a tiempo inicial, que es calcular los U sub i a tiempo cero, que es directamente la condición inicial evaluada en cada uno de los nodos, desde el primero hasta el último. Y calculamos el nodo ficticio con la fórmula teniendo esos valores. Y ahora que tenemos toda la distribución a tiempo cero, con eso vamos a poder calcular, ensamblar este lado derecho. Con esa información a tiempo cero vamos a tener este lado derecho, que va a ser todo dato conocido. Entonces, teniendo esta matriz, vamos a resolver el sistema y vamos a calcular todo este vector, que ahora este vector es la distribución de temperatura a tiempo t1.
Y ahora teniendo esa distribución de temperatura a tiempo T1, voy a poder utilizarla acá para calcular un nuevo lado derecho y volviendo a, a resolver el sistema, tengo esto que va a ser la temperatura en cada uno de los puntos a tiempo T2. Y así sucesivamente. Es decir, ahora, a diferencia de una fórmula explícita, como tengo todas las incógnitas acopladas, en cada paso de tiempo voy a ir resolviendo un sistema. Pero como les anticipábamos recién, como les anticipé recién, eh, este sistema, digamos, se va a resolver menos veces que si uno lo compara en términos del método explícito. O sea, obviamente resolver un sistema es más costoso que aplicar la fórmula explícita, pero el método implícito es estable, es decir, yo puedo utilizar, no tengo una restricción sobre el tamaño del delta t. ¿Se acuerdan que antes delta t tenía que ser suficientemente chico comparado con el h para que el lambda sea menor que un medio? Ahora no necesito eso, lambda puede ser el valor que quiera para que el método sea estable, es decir, una vez que tomo el muestreo acá, el delta t no tiene que ser necesariamente tan chico, y entonces estos pasos de tiempo en donde cada vez voy a resolver un sistema van a ser menos. Lo que sí va a pasar es que el orden de convergencia va a ser eh, igual al anterior, pero fíjense que acá no tenemos la restricción de que el valor de lambda tenga que ser suficientemente chico. Entonces, nuevamente acá tenemos que los U sub ij van a aproximar la temperatura en la posición xy a tiempo tj con un orden h cuadrado y un orden delta t. Entonces, eso lo que quiere decir es que la aproximación va a ir mejorando en el sentido de que lo lógico sería siempre dividir por 2, perdón, cuando uno divide por 2 el h, eh, dividir por 4 el delta t. Entonces, de esa manera el lambda se mantiene constante. Y así el error, digamos, va disminuyendo. Lo importante de esto es, repito, es, digamos, tener en cuenta que, digamos, siempre que el h se divida por 2, el delta t se divide por 4, pero para el caso explícito, además, el cociente entre delta t sobre h cuadrado por la difusividad tiene que ser muy chico. En este caso yo puedo tener este cociente lambda no necesariamente menor que un medio para que las cosas funcionen bien.